Hola, buen día para todos. Continuamos entonces con el tema de los diodos rectificadores. En esta oportunidad vamos a realizar un ejemplo y analizar un circuito con diodos en DC. Entonces veamos el enunciado. Nos piden hallar el voltaje V sub 0 para el circuito de la figura, considerando el diodo ideal. Recordemos que cuando nos indican que un diodo es ideal es que el umbral de conducción, es decir, el voltaje entre los terminales ánodo-cátodo es igual a cero. Bien, para esta condición de circuito nosotros debemos suponer una condición, es decir, son dos posibles estados en los que puede trabajar el diodo: apagado o encendido. Entonces, si nosotros observamos las fuentes de alimentación que tenemos allí en el circuito, una de 10 voltios y otra de 6 voltios, pudiéramos decir que la fuente de 10 voltios entrega una corriente hacia el circuito en donde tiende de alguna manera a polarizar en directo al diodo ideal. Pudiéramos decir entonces que el diodo está encendido. Si esto es así, entonces debemos sustituir al diodo rectificador por un cortocircuito, tal como lo indico en estos terminales. Para esta condición del circuito, entonces nosotros vamos a hallar el voltaje de salida V sub 0. Teniendo en cuenta entonces que esta fuente de alimentación de más 10 voltios entrega una corriente que tiene este sentido, lo vamos a llamar I sub 1. Esa corriente llega a este nodo y se divide una parte para acá, que es la misma corriente del diodo, y la otra corriente que fluye a través de la resistencia de 5K conectada a tierra. Bien, con esta condición o con estas asignaciones de corriente al circuito, nosotros procedemos a hacer el análisis. Vemos entonces que en este nodo llegan las corrientes I sub 1 y salen las corrientes I sub 2 e I sub D. Vamos a plantear entonces un nodo allí. Decimos que la corriente I sub 1, que es la que llega, es igual a la sumatoria de la corriente I sub 2 más I sub D. Es un nodo de corriente acá en este punto. Vamos a sustituir entonces los valores de corrientes en función de voltaje. Entonces la corriente I sub 1 sale del potencial de 10 voltios y llega al nodo. Este nodo es el mismo nodo V sub 0. Entonces 10 menos V sub 0 entre 5K, ley de Ohm. Es igual a la corriente I sub 2, pero I sub 2 es V sub 0 menos 0 entre 5K, tal como lo vemos acá. Y finalmente la corriente del diodo, que es V sub 0 menos 6 voltios, que es la fuente V sub 1, entre 5K. Bien, entonces una vez que nosotros tenemos esto, como las tres ecuaciones tienen el mismo denominador, entonces este 5K con este 5K se cancela y nos queda una ecuación lineal en donde aplicamos un poco acá de álgebra, agrupamos este V sub 0, lo pasamos para el lado derecho a la igualdad, nos queda 3 veces V sub 0, nos queda este 6, lo paso para acá, para el lado izquierdo de la igualdad, y nos queda 10 más 6, 16 entre 3, esto nos da 5.33 voltios. Veamos entonces en la simulación si eso es correcto. Nos dice el enunciado que 5.33, o mejor dicho, los cálculos teóricos, 5.33 voltios es el voltaje de salida. Tenemos el diodo 1N4001 que hemos usado hasta estos momentos, y podemos observar entonces en la simulación que el voltaje nos está dando 0,6 voltios, una diferencia de 0,7 voltios, pero lo que llama la atención acá es el hecho de que tenemos 6 voltios aquí a la salida, es decir, pareciera que en la resistencia R3, la resistencia de 5K, no tenemos caída de tensión. Y si observan de este lado,
vemos un potencial de 5 voltios reflejado en los extremos de la resistencia R2. Es decir, pareciera como que no existiera corriente hacia el diodo, porque si ustedes ven 5K vale R1 y 5K vale R2 y 10 la fuente, estaríamos aplicando un divisor de tensión. Como las dos resistencias son iguales, la tensión o el voltaje en R2 tiende a la mitad de la fuente de alimentación. Y otra cosa que nos llama la atención acá es que el voltaje en los extremos de ánodo-cátodo es menos 1 voltio. A ver, entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Hay algo malo en los cálculos que acabamos de hacer o hay algo malo en la simulación? Bien, pasemos entonces acá a los cálculos, al análisis que nosotros estamos haciendo. Recuerden entonces que nosotros empezamos el circuito, el problema, suponiendo, es decir, estamos asumiendo una condición para el diodo, mas no hemos demostrado si efectivamente ese diodo está en ese estado. ¿Qué debemos hacer? Recordemos entonces que cuando un diodo está encendido, nosotros debemos verificar que la corriente a través del diodo sea mayor a cero. Si nosotros vemos el circuito, la corriente a través del diodo es V sub 0 menos 6 entre 5K. Tal como lo vemos acá, V sub 0 menos 6 entre 5K debe ser mayor que 0. Pasamos este 5K para acá. Nos queda entonces que V sub 0 menos 6 debe ser mayor a 0. Si nosotros sustituimos el valor de V sub 0 por el valor que nos está dando de 533, nos queda 533 menos 6 entre 5K mayor a 0 nos da menos 0,13 mA. Entonces, este valor es importante de la condición del diodo, porque nos dice que menos 0,13 mA es mayor a 0 cuando esto es incorrecto, es decir, esto no cumple la condición. Esto lo que indica es que la corriente a través del diodo no tiene este sentido, sino que la corriente va en este sentido. Y si esto es cierto, entonces la fuente de 6 voltios es la que está polarizando al diodo. Y si esto es correcto, entonces nosotros tenemos acá, como la corriente está entrando por el cátodo, tenemos una polarización inversa. Por lo tanto, el diodo va a estar en una condición de apagado. Si esto es así, entonces debemos realizar nuevamente los cálculos del circuito, pero ahora asumiendo que el diodo está en condición de apagado. Entonces, si asumimos que el diodo está apagado, entonces observen ahora cómo nos queda el circuito. El circuito nos queda de la siguiente manera. Por lo tanto, el voltaje en este punto, que es el voltaje de ánodo, observen acá, ese voltaje de ánodo, tal como lo estábamos observando en la simulación, es voltaje de ánodo igual a 10 voltios por 5K, 5K entre 5K más 5K, 10K. Entonces, esto nos queda B sub a medio, es decir, 5 voltios. Por este lado, como no tenemos corriente, ¿verdad? En este circuito no tenemos un circuito cerrado, entonces la corriente tiende a tener este sentido, y como hay un circuito abierto, entonces en la resistencia de 5K no hay caída de tensión, por lo tanto este potencial se va a reflejar acá en este punto, diciendo entonces que V sub 0 es igual a 6 voltios. Si nosotros queremos verificar la condición, ¿verdad? Tenemos que aquí tenemos voltaje ánodo y aquí tenemos el voltaje de cátodo. Recuerden que para saber si un diodo está apagado debemos verificar que el voltaje en los extremos del diodo, es decir, voltaje ánodo-cátodo, debe ser menor a 0. 0, recuerden, cuando es un diodo ideal. En caso contrario, cuando se hablaba de la primera, de la segunda y tercera aproximación, teníamos que este voltaje ánodo-cátodo debía ser menor a 0,7, que era el umbral de conducción. ¿Cuánto es el voltaje ánodo? El voltaje ánodo es 5 voltios, ¿verdad? Y el voltaje de cátodo
es entonces el mismo b sub 0, que es 6. Esto debe ser menor a 0. 5 menos 6 es menos 1. Menos 1 es menor a 0. Sí, efectivamente, entonces el diodo se encuentra apagado. Si regresamos entonces a la simulación, observen que el voltaje entre ánodo cátodo era es de menos 1 voltio y tenemos 5 voltios por acá, 6 voltios por acá, es decir, efectivamente este diodo no está conduciendo corriente. Y esos menos 1 voltio que se reflejan en la simulación es este mismo menos 1 voltio que acabamos de encontrar. Entonces acabamos de verificar mediante simulación y cálculos teóricos el comportamiento del diodo en este circuito. Bien, yo voy a dejar por acá este pequeño enunciado. Es el mismo ejercicio, pero ahora lo que se quiere es hallar este voltaje V sub S con la finalidad de que este diodo conduzca, considerando la resistencia interna del diodo 0,23 ohm y el voltaje umbral de 0,7. Es decir, vamos a hacer una simulación. Si van a hacer la simulación, 1N4001. Entonces, la idea es que ustedes puedan abordar este problema. Vuelvo y repito, la intención es hallar el valor de B sub S tal que me permita hacer que el diodo conduzca. Recuerden que para que el diodo conduzca debe cumplirse esta desigualdad, que la corriente a través del diodo debe ser mayor que 0. Entonces, esto es un tip para que puedan encontrar el valor de B sub S. Tenemos estas opciones. Una de estas opciones es la respuesta correcta. Dejemos este video en el punto que nos encontramos y continuamos con más ejercicios de diodos en corriente directa.